tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Y la predicación la he titulado 4 etapas que pasa todo cristiano. Me gustaría que lo leyéramos al unísono, a la 1, a las 2 y a las 3. 4 etapas que pasa todo cristiano. Cuando le pregunten allá de qué predicó el pastor, usted va a decir 4 etapas que pasa todo cristiano. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, es una experiencia maravillosa, extraordinaria. ¿Es cierto o no es cierto? Única. A veces inexplicable, pero es extraordinario cuando nos convertimos. Nacemos de nuevo, experimentamos libertad, gozo, alegría. Nos sentimos y somos perdonados. Nos sentimos y somos nuevas criaturas, nuevas personas. Tenemos el primer amor y testificamos, hablamos, decimos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y cómo Dios ha enderezado nuestro pensamiento, nuestro proyecto, nuestra vida hacia la voluntad de Él. Y en ese gozo y en esa alegría, nosotros creemos que al haber nacido de nuevo, pues con esa mente de nuevo convertido, que podremos hacer todo, que tenemos la victoria, y es verdad, y que pensamos que no habrá ciertas dificultades, problemas. Pensamos que no tendremos que vivir las etapas que todo cristiano vive y lo enseña la palabra del Señor. Creemos que el Evangelio va a resolver todos los problemas que tenemos acá y que no nos vamos a enfermar, que nos va a ir bien en el aspecto económico, nos va a ir bien en la familia, nos va a ir en el matrimonio, nos va a ir bien con los hijos, que no habrá crisis, que no habrá tragedias, que no habrá dificultades. Y es ahí cuando nosotros más adelante tenemos que entender que apenas estamos en la primera etapa cuando nos convertimos al Señor. Cuando nos convertimos al Señor, somos como los bebés recién nacidos que han venido a la vida en este mundo, que respiran, que comen, que lactan, que duermen, se ríen, y en su mente no está el concepto del sufrimiento, la preocupación, la angustia, la aflicción y demás. El niño, el bebé, de manera natural está creciendo. Los primeros meses son maravillosos. Claro, habrá alguna que otra enfermedad con los niños pequeños, pero en general ellos no están conscientes de lo que están viviendo. Ellos básicamente no se preocupan más que de dormir, comer, reírse, llorar por hambre o por alguna pequeña molestia. Y sigue creciendo el niño, sigue creciendo, llega a ser un infante, 3, 4, 5, 6, 7 años, 8 años, es un niño. Y luego pasa a otra etapa, la preadolescencia, la adolescencia, y ahí comienza a complicarse la vida para el adolescente. Luego vendrán los problemas de la primera juventud, luego los de la segunda juventud, y disculpen, pero no hay una tercera juventud. Empezarán a vivir la etapa, si Dios lo quiere, la etapa de la adultez y luego las siguientes etapas.
Cuando alguien ya ha pasado todas esas etapas, se da cuenta que cuando estaba al principio, ignoraba todo lo que tenía que vivir. Pues de esa manera parecida en lo espiritual, muchos creyentes tenemos que llegar a experimentar y a vivir esas etapas, que realmente son cuatro etapas que pasa todo cristiano en su vida espiritual. Y vamos a ir a la primera etapa. La etapa en la que el cristiano nacido de nuevo cree que todo lo puede. Es decir, ya tiene a Cristo, es salvo, tiene gozo, tiene alegría, tiene mucho entusiasmo, testifica, evangeliza, tiene muchos proyectos y empieza a servir al Señor. Empieza a hacer muchas cosas de aquí para allá, de allá para acá, haciendo muchas cosas. Y piensa que todo va a estar bien. Así pensé yo cuando me recién convertí. Todavía me acuerdo. Estaba feliz. Fueron los meses y años felices del primer amor. Entonces, allí no nos damos cuenta que en esa primera etapa los creyentes todavía tenemos cierta autoconfianza. Confiamos en nosotros mismos todavía. Somos salvos, pero creemos que podemos hacer muchas cosas, muchos proyectos, incluso servirle al Señor. Y estamos muy involucrados y tenemos fuerzas y hacemos esto y hacemos lo otro. Pero no nos damos cuenta que todavía no hemos aprendido a discernir plenamente la voluntad del Señor, a escuchar la voz del Señor. No hemos llegado a esa etapa. A veces en esa etapa creemos que ya sabemos mucho, que somos muy espirituales, porque en esa etapa a veces ayunamos más, hacemos vigilias, empezamos a leer la Escritura y creemos que lograremos muchas cosas en la vida cristiana. Y eso no es malo, es parte de la etapa esa. Esta etapa se ejemplifica de manera muy clara en la vida de Moisés. Moisés, el que fue recogido de una cesta, que milagrosamente se salva de la persecución y la matanza de los niños, que por la providencia y la gracia del Señor llega a la casa de Faraón, porque la hija lo encuentra, la hija del Faraón, pues allí en el río. Lo ve hermoso, lo lleva a la casa y dice: cuidaremos a este niño. Y este niño, Moisés, crece en la cultura, en la enseñanza del conocimiento de los egipcios, la riqueza, la comodidad. Llega a ser un joven, un muchacho, un adolescente, un muchacho, y luego llega a ser un hombre, un varón, la primera juventud. Y él sabe, porque la Escritura lo enseña, que es hebreo, aunque viste como egipcio. Es hebreo. Él sabe que su pueblo realmente es el pueblo hebreo. Y cuando ya tiene uso de razón y se da cuenta que su pueblo está siendo explotado, está siendo humillado, lo están subyugando, lo están tratando mal, y él decide, alguien que confía en Dios, alguien que está en esa primera etapa, él dice: yo lograré hacer mucho para Dios. Y él piensa que realmente él es quien va a libertar a ese pueblo de Israel. Y él piensa que llega el día de la liberación cuando ve que un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos de sangre hebreo y dice: esto es injusto, esto no lo puedo permitir. Y entonces va inmediatamente. Sin duda Moisés era fuerte, lo habían educado, lo habían enseñado a defenderse, muy posiblemente, en la Escritura no lo dice, pero dice que inmediatamente tomó al egipcio, no sé cómo lo mató, pero lo mató. Lo mató, dice, y lo enterró, y pensó que nadie se había dado cuenta. Y él creyó que de esa manera había comenzado a hacer la obra de Dios. Y cuando él supo
que el faraón se había enterado, inmediatamente salió huyendo al desierto. Pero vea cómo se refleja esa primera etapa en el texto que vamos a leer. Cuando Moisés creyó durante mucho tiempo, prácticamente los 40 años que huía al desierto, en que él, siendo hijo de Dios, y ya intuía de que Dios le había llamado para hacer algo grandioso, para servirle a él, creía que él todo lo podía hacer, pero todavía confiaba en sus fuerzas. Hechos 7, 24, 25 en esta traducción dice así: al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. No dice si fue con una espada, no sé si le hizo la llave del chino, lo ahorcó, no se sabe. Lo enterró, sí. Moisés suponía que sus hermanos, escuche esto, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. La primera etapa de Moisés, 40 años de su vida, pensó que él lo podía hacer todo, y aún ayudándole a Dios, ayudándole con su inteligencia, sagacidad, con su fuerza propia. Pero Dios le tiene que enseñar que él tiene que seguir creciendo espiritualmente. Y le dice en otra palabra, Moisés tiene que pasar a la siguiente etapa. Ya pasaste 40 años en esta primera etapa de que piensas que todo lo puedes hacer, incluyendo con tus propias fuerzas. Pero te tengo que enseñar que tienes que pasar a una segunda etapa. Estoy interpretando, por supuesto. Y le dice, bueno, esta etapa la vas a pasar en el desierto. Moisés huye al desierto. Y lo que él había creído de que él había de libertar al pueblo de Israel, dice, ¿y ahora qué pasó? El Señor me tiene aquí en el desierto. Ahí, en el desierto, enseñándole la paciencia, el dominio propio, el entendimiento de que él no lo puede todo en sus fuerzas. En el desierto el Señor le va a hablar al oído, al corazón, y le va a mostrar poco a poco cuán frágil es. Le va a ir enseñando de que él no debe tener confianza en él, sino en el Señor. En esos 40 años en el desierto, el Señor le va a ir enseñando de que cómo debe de oír la voz del Señor. Porque cuando mató al egipcio no estaba oyendo la voz del Señor, estaba oyendo la voz de su pensamiento y sus ideas. Ahora, por supuesto, Dios le sigue manifestando su amor, porque Dios nunca deja de amar al que es su hijo. Jamás. Y porque nos ama, nos acompaña en las etapas de la vida que todo cristiano debe de vivir. Y hay otros ejemplos de otros varones aquí que los voy a mencionar un poco más rápido, que son más como la ilustración de esta verdad que vamos a seguir en la vida de Moisés. Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando él conoce a Jesucristo, cuando él lo sigue, cuando le es revelado y él cree esa verdad, cuando Jesús le dice, ¿y ustedes quién dice? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él ya sabía y había creído en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Pero en esa etapa, Moisés todavía también confiaba en sus propias fuerzas todavía. En su pensamiento, su inteligencia, en su forma de actuar, en su forma de reaccionar. Pedro estaba en su primera etapa de la vida cristiana. Es en esa etapa cuando él incluso dice, no, Señor, tú estás diciendo que llegará el momento que te vamos a negar. Yo te prometo, yo te aseguro que incluso moriré contigo. Y eso lo estaba diciendo en sus fuerzas.
Y Jesús le dice a Pedro, de cierto te digo que me vas a negar 3 veces. No, Señor, no te negaré. Incluso estoy dispuesto a morir contigo. Y justamente llegó el momento cuando Cristo es prendido, cuando es llevado al juicio. Pedro huye, hace un intento humano por defenderlo, fracasa. Y él va a seguir a Jesucristo, pero lo hace de lejos ahora. Se calienta con el fuego que se están calentando los impíos religiosos, está de lejos observando. Y cuando le preguntan si conocen a Jesucristo o si es parte de ellos, y le preguntan 3 veces, las 3 veces lo negó. Y cantó el gallo, como Jesús le había dicho. La primera etapa. Y la primera etapa. En la primera etapa también la vivió Job. Job era un hombre santo, apartado del mal, temeroso del Señor. Era un hombre que ofrecía sacrificios de adoración todos los días. Era un hombre íntegro. Era un hombre que reconocía y honraba a Dios. Y a sus hijos y a sus hijas, pues oraba y pedía e intercedía todos los días por ellos. Y cuando él se daba cuenta que alguno de sus hijos hacía algo que no estaba bien y que deshonraba al Señor, ofrecía otro sacrificio para que Dios perdonara a sus hijos e hijas. Y él estaba confiado de que no le iba a pasar nada, no iba a pasar a una segunda etapa donde vienen las tempestades, los desiertos, las tormentas. Y dice, no, estoy honrando a Dios, estoy haciendo bien las cosas. Pero de pronto el Señor, como diciéndole, Job, tienes que pasar a una segunda etapa de tu vida cristiana, en la que tendrás que enfrentar situaciones que nunca pensaste, situaciones muy difíciles. Una etapa, la segunda etapa es donde empiezas a vivir la realidad de esta vida, de este mundo contaminado por el pecado. Hay crisis, incluso hay tragedias. Y vemos el relato del libro de Job que llega el día en que la tragedia le toca las puertas de su vida, de su casa, de su familia. Repentinamente lo pierde todo, mueren todos sus hijos, pierde todos sus bienes, incluso los que trabajaban para él, lo pierde absolutamente todo. Solo le queda la esposa. Pero la esposa, en lugar de ayudarle y consolarlo, le dijo a Dios, ¿te das cuenta? Todo lo que hacías por tu Dios, ¿te das cuenta? Mira lo que te está pasando. Ahora yo te digo, porque así hablan a veces las hermanas, yo te digo. Le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Yo me puse a pensar, si perdió a sus hijos y hijas, ¿cómo el Señor no se llevó también a la esposa de Job? Se la dejó ahí, mire, para que aprendiera a tener paciencia, humildad. Porque ahí le decía a la mujer, mira a tu Dios, maldícelo. Bueno, todavía estás confiando en ese Dios. Y Job estaba orando y orando, y lo primero que hizo es postrarse ante el Señor y le dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito y glorificado sea el nombre del Señor, y adoró al Señor, y en esto no pecó Job. Pero la tragedia tocó. La angustia le vino. Y sus 3 amigos vinieron a consolarlo y tenían una buena intención. Pero cuando vieron la dimensión de la tragedia de Job, dijeron, no es posible, algo te equivocaste, Job, algo hiciste mal. Examina, tienes un pecado oculto. Y Job empieza a explicarle y a decirle y a desahogar su corazón, a decir cosas muy difíciles, muy duras. Pero Dios lo estaba preparando en esa segunda etapa para ver la gloria de Dios. Porque en la primera etapa, cuando creemos que todo lo podemos y tenemos que pasar a una segunda etapa, y el Señor permite situaciones complicadas y difíciles, ¿para qué? Para que crezcamos en fe, pero para que veamos la gloria de Dios también. En las crisis vemos la gloria de Dios. En los problemas vemos la gloria de Dios. En las tormentas vemos la mano del Señor. Tenemos que crecer, iglesia. Tenemos que crecer, mis queridos hermanos.
Otro ejemplo, y este voy a ser más breve, está avanzando el tiempo. Saulo de Tarso, un religioso que era irreprensible, era de manera impresionante, hacía todo lo que creía, lo hacía de la mejor manera, era el mejor fariseo, el mejor religioso, el más estricto, lo hacía todo, creía que todo lo podía hacer. Cuando se convirtió a Cristo, es derribado, tiene un encuentro con el Señor Jesús y él nace de nuevo. Conoce al Señor Jesucristo. Y aquella personalidad de aquel hombre que cree que puede hacer muchas cosas, todavía está en él, aunque ya es salvo, es perdonado. Y él, en la primera vida cristiana, en la primera etapa, comienza a hacer muchas cosas para el Señor. Pero el Señor le dice, muy bien, tienes que crecer y tienes que pasar a una segunda etapa, Saulo. Y luego vendrá la segunda etapa, que voy a saltarla, y luego la mencionaré al final. Entonces, la realidad es que todo creyente, y Moisés es nuestro personaje central en esta predicación, pasa a la segunda etapa. La primera etapa ya dije que es la que el cristiano, en la que cree que todo lo puede. Todo lo puede. La segunda etapa es, muy bien, llega a entender que ya no está seguro de que todo lo puede. Empieza a decir, no me enseñaron o no me dijeron o estoy aprendiendo en el Evangelio, en la palabra del Señor, que en la vida cristiana, así como hay gozo, alegría, fe, esperanza, paz, que sobrepasa todo entendimiento, también hay problemas, también hay dificultades, también hay crisis, incluso a veces tragedias. Moisés, después de estar 40 años en el desierto, ya no está seguro de que él puede hacer las cosas, que lo puede hacer todo. Dios ha trabajado en él. Las circunstancias lo han hecho ver que no todo lo puede hacer él. Hechos 7:30 en la primera parte dice, pasados 40 años en el desierto. Y aquí es un símbolo de que los desiertos, las pruebas y las dificultades, las que vivimos ya en las siguientes etapas de la vida cristiana, pueden ser largas, pueden pasar un gran tiempo. Moisés pasó 40 años en el desierto y pasados esos 40 años, entonces se le aparece el Señor. En esta etapa, Moisés ya ha pensado, ha meditado el grave error que cometió en su primera etapa. Job ya no está seguro de que, aunque se agrade siempre al Señor en todo, va a estar libre de toda clase de situaciones, de problemáticas o de dificultades. Después de esta etapa, entonces el Señor es cuando empieza a decirnos, te estoy preparando para usar mejor tu vida. Has pasado la primera etapa, has pasado una segunda etapa de desiertos, de pruebas, de tormentas. En esa etapa de la vida cristiana uno se pregunta, ¿pero por qué si he tratado de servirle al Señor, ahora de pronto viene un diagnóstico de una enfermedad muy complicada? ¿Por qué de pronto si he servido al Señor y he dado buenos ejemplos a mis hijos o a mis hijas, de pronto veo que uno de mis hijos o mis hijas se ha desviado del Evangelio? ¿Por qué de pronto veo ahora que le estoy sirviendo al Señor, que he estado haciendo muchas cosas para el Señor, de pronto veo que ha venido escasez a mi vida, a mi familia? De pronto veo que los que estaban conmigo, apoyándome, incluso ahora están en contra mía.
Entonces uno empieza a darse cuenta en esa etapa que uno no tiene el control de todo, que no tiene el control prácticamente de nada. Uno se da cuenta que todavía sigue siendo hombre y mujer sujeto a pasiones y tentaciones. El primer cristiano, el primer Pedro que dice, no te negaré e incluso moriré contigo. Se da cuenta de que podemos ser falibles, que seguimos siendo tentados, que hay una vieja naturaleza todavía y que tenemos que depender del Señor. Ya nos damos cuenta que si confiamos en nosotros y pensamos que íbamos a vencer todo, nos damos cuenta de que no es así. Empezamos entonces a madurar. Empezamos a decir, no todo lo puedo. Y entramos a la segunda etapa, o más bien dicho, a la tercera etapa. La primera voy a repetirla. El cristiano cree que todo lo puede. En la segunda etapa no está seguro de que todo lo puede. Y en la tercera etapa está seguro de que nada puede en sus fuerzas para hacer algo realmente para la gloria de Dios. El Señor se encargará en su vida y en mi vida, como se encargó en la vida de Moisés, de Pedro, de Job, de Saulo de Tarso, que iba a ser Pablo, de llegarles a enseñar de que el cristiano que ha sido llamado, salvado, perdonado por gracia, por amor, por misericordia, en la obra del Señor, en el reino de Dios, nada puede hacer sin Cristo Jesús. ¿Se acuerdan lo que Cristo Jesús le dijo a sus discípulos? Sin mí nada podéis hacer. Y es verdad. El Señor se va encargando de ir quitando la autosuficiencia, el orgullo, la capacidad que uno cree que pueda tener, y va mostrándole que uno realmente es muy frágil y muy débil. El cristiano que se cree que es muy fuerte y que está muy firme y que nunca va a negar al Señor y que nunca va a hacer eso, esta es la primera etapa. En la segunda etapa se va a dar cuenta. Y en la tercera, el Señor nos va a meter a esa etapa en la que uno dice, verdaderamente no tengo control absolutamente de nada. Pero vamos a ver cómo lo vive Moisés. Cuando Moisés llega a los 80 años, está entrando prácticamente a esta tercera etapa. Él dice, en la primera etapa pensé que podía libertar al pueblo de Israel con mis fuerzas. El Señor me llevó al desierto y me di cuenta que no puedo hacer prácticamente nada. Ya tengo 80 años, yo creo que ya no le puedo servir al Señor, ya no tengo fuerzas físicas como antes, se me traba la lengua, he perdido la capacidad de hablar, ya no puedo ni hablar bien. Pero, bueno. Y entonces, en ese momento, cuando tiene 80 años, se le aparece el Señor. Se le aparece de una manera extraordinaria. Él está en el desierto, está cumpliendo 80 años, y se le aparece en una zarza ardiente, dice, una zarza que estaba encendida con fuego, pero no se quemaba. La zarza era una de las plantas más fáciles de quemarse, porque era una especie de arbusto seco en el desierto, seco. Aquí diríamos que era como un chiribisco, decimos nosotros, ¿verdad? Era como un matorral. Pero lo curioso es que estaba con fuego y no se consumía. Entonces, Moisés se queda viendo y está impresionado, está maravillado, pero empieza a temblar de ver eso. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Aquí tenemos algo que describe el texto. En Hechos 7, 30b al 32 dice así. Se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza, un arbusto muy seco. Moisés se asombró de lo que veía al acercarse para observar. Oyó la voz del Señor, ahora ya oía la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Este hombre
ya no confiaba en sus fuerzas. Ya no tenía esa autoconfianza, esa seguridad en sí mismo, en el sentido egoísta, en el sentido de que él podía hacerlo todo. Vea y leamos lo que dice Éxodo 3, versículo 2, y luego leeremos el 10 y el 11. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, este es el relato primero y el otro lo está repitiendo, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, mas la zarza no se consumía. Veamos los siguientes versículos. Y el Señor le está diciendo ahora a Moisés: ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Sí. Y Moisés a los 80 años está oyendo eso. Señor, le dice, pero si ahora ya no te puedo servir, no tengo fuerzas, no puedo hablar bien, ya estoy viejito, ya no confío en mí. Pues ahora así sí me sirves para hacer la obra mía. Cuando nosotros estamos en la disposición de decirle, y ya llegamos a esa etapa de decirle, Señor, verdaderamente, si tú no me ayudas, yo no puedo hacer la obra, entonces estamos entendiendo esa etapa. Cuando nosotros llegamos a la conclusión de que no tenemos el control de nada, que confiamos en Dios, que Él nos ama, lo amamos nosotros a Él, que somos salvos, que tenemos paz, pero ya no confiamos en nosotros, que ya no dependemos de nosotros, sino que confiamos completamente en Él porque nos damos cuenta cuán frágiles somos, cuán débiles somos, cuán frágil es la vida, cuán rápido puede cambiar las cosas de un momento para otro. Cuando ya el Señor ha quitado ese amor por el mundo, ese amor por el poder, la fama, por el querer hacer muchas cosas, es cuando de verdad le podemos servir al Señor. Yo sé que eso ya no les gusta. Yo les dije que me iban a decir amén y ustedes me dijeron que sí, pero si quieren no digan amén, pero es la verdad. Yo podría decirles con humildad, con sencillez, y perdón que es un ejemplo personal, pero después de haber convertido al Señor, la etapa maravillosa que he contado, feliz sirviéndole al Señor, primeros años ya sirviéndole en 3 iglesias que he contado, yo me di cuenta después que muchas cosas las hice todavía en mis fuerzas, queriendo agradar al Señor. Así cuando Pablo todavía quería ir a predicar allá y hacer aquí y hacer lo otro, le dice, no tienes que ir allá, tienes que ser aquí. Sí, pero es que quiero ir al Señor, no es ahí. Pasaron prácticamente 10 años, yo creo que pasé 10 años en esa etapa. Después de una segunda etapa donde el Señor trató con mi vida y donde me debilitó de tal manera, mi esposa es testigo, que de verdad yo sentía que me iba a morir. Y fue algo que comenzó de manera muy sencilla. En un viaje que hice a los Estados Unidos, había hecho varios viajes a los Estados Unidos, me iba en avión y regresaba por tierra, traía vehículos manejando los rodados, sí, pero a cada cierto tiempo, porque ya estaba sirviendo al Señor. En ese entonces, en la iglesia donde ministraba, pues me daban esa licencia, ese permiso. Tenía un viaje programado para 10 días. Se nos complicaron las cosas. Yo viajé con mi cuñado en esa ocasión, esposo de una mi hermana, y pasaron los 10 días, 12, 15, 20 y no nos veníamos. Yo tenía compromiso en la iglesia, tenía compromiso en la universidad, tenía compromiso y yo empecé a sentir esa presión. Total de que no voy a hacer muy larga la historia, pero como a los 20 y pico de días nos pudimos venir. Venimos tan presionados que manejamos por medio de 18 horas diarias, 18, 19, 20 horas diarias. ¿Sabe usted qué es manejar 20 horas diarias? Solo para parar para echar gasolina porque compramos cosas para ir comiendo en el carro. Así era la cuestión de tanta prisa.
agua, cosas que comer, frutas, algunas frutas, galletas y ese tipo de cosas. Y manejando 18, 20 horas. Pero casi no comimos, casi no dormimos. Había un calor terrible, terrible, terrible. Y de paso ocurrió algo, el plan de Dios para mostrarme que yo siempre me creí que podía hacer muchas cosas. Lo he dicho, antes de ser cristiano, yo decía, no, si esta persona puede hacerlo, yo lo puedo hacer también, yo lo voy a hacer y voy a superarlo. Era muy competidor. Siempre quería ganar, siempre quería, pero de buena manera, de buena manera. Y aún así cristiano, pues quería hacer muchas cosas para el Señor. Entonces el Señor permitió algo. Yo venía bien a pesar de que estábamos durmiendo poco, comiendo poco. Y mi cuñado me dijo, mire, me dijo, usted está cansado. Pues yo me siento bien, le dije. Mire, me dijo, ¿por qué no? Yo me voy a tomar unas 2 pastillitas de cafeína. En los Estados Unidos venden unas pastillas de cafeína, que tienen concentrados cada pastillita 4 tazas de café. Si usted se toma una pastilla, se está tomando 4 tazas de café. Y él me dijo, ay, yo me la voy a... ¿Usted no quiere una? No, le dije, yo me siento bien. Tómese una, me dijo, es que se puede dormir manejando. No, le dije, no quiero. Tómese una, por favor, me dijo, es que no quiero que se vaya a dormir. Bueno, dije, vamos a tomar una. Me tomé una. Al ratito estaba yo así, mire. Así, literalmente así me hacía el estómago. Como que tenía mariposas. Y venía manejando y así, qué raro. 4 tazas de café. Manejamos un trecho, llegamos como a las 12 a ese lugar y me dice, vamos a dormir un poco. Dormimos 2, 3 horas. Y luego me dice, bueno, sigamos pues, me dice. Mire, me dijo, yo estoy cansado, ya no. ¿Quiere otra su pastilla? No, le dije, yo estoy bien. Yo sí la necesito, me dijo. Pero ¿sabe qué? Me decía él, tómesela, se puede dormir. Él preocupado por mí, pero yo me sentía bien, el que se sentía mal era él. Pero yo, siendo más joven y más inexperto en eso, y mire, me dijo, yo me voy a tomar dos pastillas para no dormirme. Mejor tómese 2, me dijo. Y yo dije, no hombre, si ya con una, pero dije, no vaya a ser. Son 5,000 kilómetros, venía de Los Ángeles, California. Y dije, no vaya a ser que tenga razón, mejor me voy a tomar las 2. Y me tomo las 2. Como a la media hora o a la hora yo sentí que el sistema nervioso se me hizo así, los ojos casi que sentí que se me salieron y empecé a temblar. Eran 8 tazas de café. Y yo dije, pero ¿cómo le hice caso? ¿Cómo le hice caso? Y luego ya viniendo a 300 kilómetros de la frontera, pues me empezó una taquicardia terrible. El corazón empezó a bombear, pero así. Y dije, me va a pasar, pero no me pasó. Manejé como 1 hora así. Después yo le hice señas, nos abríamos, le dije, mire, yo tengo una taquicardia terrible. Yo no sabía que era taquicardia a esa edad, nunca me había dado. Mire, me dijo, si sigo así, no sé qué me va a pasarle. Luego, me dice, mire, me dijo, como a unos 20 minutos o media hora hay un pueblo acá, vamos a parar acá. Y seguimos. Todavía manejé esa media hora y así. Cuando me bajé del carro, yo me vi al espejo y estaba pálido, verde, pálido y como tirando a morado casi ya. Así, y a punto de que me diera algo, ¿no? Entonces llegamos a una clínica y el doctor dice, ¿qué le pasó? Me dice, pues mire, yo venía bien, le dije, venimos manejando desde tal lugar para acá, casi no hemos comido, no hemos dormido, pero me tomé unas pastillas de cafeína. Sí, me dijo, eso fue. Usted está deshidratadísimo, me dijo. El café deshidrata. No habíamos comido ni dormido bien, estaba deshidratado. Usted se tiene que quedar aquí, me dijo. Me quedé, entonces me dijo mi cuñado, mire, yo tengo que irme a la frontera, me está esperando mi esposa.
Dije, vaya, si no tenga pena, yo me quedo aquí. Perdone, se me está yendo el tiempo, pero les sigo contando un poco, ¿no? Ahora que ya comencé, mejor termino, ¿va? Entonces me quedé. Mire, me dijo, bañese, voy a decir una ducha, tranquilícese. Si estoy tranquilo, lo que pasa es que ahí está me inyectó algo para dormir y yo me relajé, pero nada de sueño. Como a la media hora vi que el doctor pasaba por ahí y me miraba. Yo lo miraba, él se me quedaba bien. Entonces, mire, me dijo, ¿no se ha dormido? No, le dije. Es que ya le puse bastante de algo para dormir, le voy a tener que poner otro poco. Pues está bien, me dijo. Le dije, el asunto que a puras fuerzas de la medicina, que no sé qué me inyectó, dormí como unas 4 horas. Me desperté y me bañé y dije, bueno, tengo que llegar a la frontera, 300 kilómetros. Me arrodillé y le dije, Señor, permíteme llegar con vida a mi casa. Perdóname por el error, perdóname por haberme tomado esas pastillas de cafeína. A algunos les cae bien. Yo sé que a quienes de aquí se pueden tomar 6 tazas de café durante el día y están como que sin nada y se duermen bien. Amén. Yo conocí a un hermano predicador en la iglesia donde estuve antes, que durante el día, y era ancianito, se tomaba 14 tazas de café y del cargado y dormía como que era un angelito. Y yo al día de hoy, si me tomo un poquito de café, me quedé de una vez curado. En la tarde no puedo dormir, si me tomo el café y aún a mediodía es difícil. El asunto es que me subí al carro y dije, bueno, Señor, en tu nombre voy. Pero ahí, cuando el Señor me empezó a meter al desierto, me empezó a hablar. Mis hermanos, empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y le dije, Señor, he querido hacer muchas cosas para ti, buenas, trabajando, estudiando, siendo auxiliaria de una clase, y yendo a los Estados Unidos, haciendo esto y haciendo, Señor, pero creo que no he escuchado tu voz. Yo te amo, soy feliz contigo. Y empecé a llorar. El Señor me quebrantó de tal manera. Lloré los 300 kilómetros que manejé de ahí hasta la frontera. Cuando llegué a la frontera, sentí que ya no tenía lágrimas que sacar. Se me secaron, se me acabaron. Y estaba tomando mucho líquido porque el doctor me dijo. A partir de ahí, el Señor hizo un giro en mi vida. Tomé muchas decisiones, por el tiempo no puedo contarlas, pero empecé a darme cuenta cuán débil y cuán frágil es uno. Todavía pasaron otros 10 años con esa secuencia. Nada digamos, malo, fisiológico. Mi corazón ha estado muy bien, ejercicio, etcétera, etcétera. Pero Dios trató tanto que entendí que tenía que depender completamente de Él. Moisés, entonces, cuando yo le dije, Señor, de verdad, quiero hacer tu voluntad y no la mía, entendí que había pasado a esa etapa, la número 3, de que uno está seguro de que nada puede hacer en sus fuerzas. Así le pasó a Moisés en el sentido de lo que he hablado. Moisés le dijo, ya leamos Éxodo 2:10 en la segunda parte, el 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? A los 80 años dijo eso. A los 20, 30, 40 decía, yo puedo, yo empiezo. En los siguientes años dijo, no, creo que no es tan así. A los 80 dijo, ya no puedo. Y ahora el Señor le dice, ahora sí, vas a hacerlo. Entonces Moisés entra a la 4ª etapa, donde dice, ya sabe que Dios todo lo puede hacer y Él es un instrumento nada más. Entramos a la 4ª etapa, cuando ya sabemos que el único que hace todo realmente es el Señor.
y que nosotros somos apenas un instrumento, un vaso de barro, que ya no confiamos en nosotros, ni en nuestras capacidades, inteligencia, estudio, nada, nada. Cuando ya nos declaramos inútiles, cuando ya declaramos que no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, entonces el Señor comienza a glorificarse en nuestra vida. El Señor comienza a hacer cosas maravillosas, porque ya lo hacemos todo para la gloria de Dios. Yo les puedo decir con honestidad, no me puedo jactar de nada, y de corazón se los digo. Después de eso el Señor me permitió hacer muchas cosas. Me permitió viajar por medio de la obra, estuvimos en muchos congresos en muchos lugares, estuvimos en Tierra Santa, estuvimos en Grecia, estuvimos en otros lugares preciosos, en América del Sur, en América del Norte, en Centroamérica, viajando, enseñando. Nos graduamos con varios títulos, 3 títulos, licenciatura, maestría, un doctorado, con libros, con esto, con lo otro. Pues ustedes, perdone que se lo diga, pero a mí eso, alguien puede pensar, y mire, hermano, no me puedo jactar de nada. En mis puras debilidades logré eso. Le voy a contar. Cuando estaba estudiando, predicando y trabajando ya a tiempo completo, había días de que ya no tenía suficientes fuerzas porque era demasiado lo que estábamos haciendo. Entonces dependía absolutamente de Dios. Yo, a la verdad, cuando miro para atrás, digo, Señor, ¿cómo hiciste conmigo? Que cuando ya a veces no tenía suficiente fuerza, porque habiendo predicado 5 servicios un domingo, en esos tiempos algunos de ustedes se recuerdan de eso, y predicando miércoles, viernes, dando clases, estudiando, nos entró una fatiga crónica, y yo no me daba cuenta, por hacer tanto, me fui a hacer un chequeo y me dijo el doctor, mire, me dijo, usted el síndrome de fatiga crónica, me dijo. ¿Usted qué hace? Y le dije, ay Dios, mire, usted milagro está vivo, me dijo. Usted hace esto, sí, le digo, güey, y esto, y no, me dijo, no. Usted tiene que parar 15 días a la cama, 15 días. Pues yo no me siento tan mal, es que usted está. Pero, entonces, ¿de qué me puedo jactar yo? Cuando miro para atrás digo, Señor, realmente tú lo hiciste. En este cuerpo frágil, en esta vida frágil, tú lo hiciste. El orgullo del Señor me lo bajó de una vez hasta el suelo. ¿De qué nos podemos jactar? De nada. Moisés, ¿de qué se podía jactar? Señor, ¿qué hago ahora? Y tu pueblo, y ahí vienen los egipcios. La vara que te di, Moisés. Ah, sí, Señor, ahí. Extiende la vara. ¿De qué se iba a jactar Moisés? De nada. Y el Señor lo hizo tan humilde a Moisés, tan humilde, que ni siquiera le permitió entrar a la tierra prometida. Sacó al pueblo de Israel, lo pasó por todo el desierto, y cuando estaba listo para entrar, le dice, Moisés, ven para acá, te voy a decir una cosa, no vas a entrar a la tierra prometida. Él dijo, Señor, muy bien. Está bien, le dijo, no te preocupes. ¿Te va a suceder, Josué? Ah, está bien, Señor. Gloria a Dios, dijo. Esa no dice el texto. No digan todo amén ustedes, escuchen. Se fue tranquilamente. Y dice el texto que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Quién lo amansó? El Señor, a través de los desiertos, las pruebas, las dificultades. Ahora, en medio de eso, si alguien vio la gloria de Dios, fue Moisés. Cuando estamos bien planchaditos por el Señor, hemos pasado por los desiertos, entonces la gloria de Dios comienza a manifestarse sobre nuestra vida. Y lo que anhelamos es eso al final.
Después de que Moisés ha visto la gloria de Dios, todavía le dice el Señor, muéstrame un poco más de tu gloria, Señor. Ella no quería saber de la gloria de él, ni de su pasado, ni de su capacidad, ni de su fuerza, ni de nada. Él quería más de la gloria de Dios. El Señor se va encargando en esta cuarta etapa de quitarnos el amor todavía por las cosas de este mundo, por alcanzar cosas por nuestro orgullo, nuestra vanidad. Nos va quitando el amor y nos va haciendo crecer el amor por Cristo, por la palabra de Dios, por su reino, por su gloria. Algunos me miran así como caritas, sí, como que dice, pastor, y yo entonces ¿en qué etapa estoy? Pues no sé. Usted sabe tal vez en qué etapa está. Pero la etapa gloriosa es cuando uno dice, Señor, sin ti nada puedo hacer. Contigo todo lo puedo. Pablo, el Señor le dio revelaciones que a nadie le había dado. Lo llevó al tercer cielo. Le reveló el Evangelio. Le reveló el Evangelio. Y entonces él quería hacer muchas cosas para el Señor, pero como había dicho, en su voluntad, en su pensamiento. Y le dice, mira, te voy a dar una buena noticia. Para que siempre hagas la voluntad de Dios, te voy a dar un aguijón. ¿Cuántos dirían gloria a Dios si le dice eso al Señor? Y le dice, Pablo después dice, te voy a dar un aguijón y lo vas a tener el resto de tu vida. Bueno, él como que dice, no, Señor. 3 veces le rogó, Señor, este aguijón está muy duro. Todo lo de aguijón es una espina clavada en la carne, literalmente dice el texto así. ¿Una espina clavada en la carne molestará todos los días? Sí, una espina clavada, ahí, clavada. Un mensajero de Satanás le envió al Señor para que me abofeteara todos los días. Y al Señor le ruega 3 veces Pablo, Señor, quítame ese aguijón, quítame. No, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo llegó a entender, muy bien, ya entendí, Señor. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, Señor. Sí, muy bien. Entonces más bien me gloriaré de mis debilidades. Y Pablo decía, me glorío, Señor, soy débil, hermanos, decía, soy frágil, este cuerpo ya no lo aguanto. Cuando Pablo llegaba a predicar a las iglesias, los que no lo habían conocido personalmente, pero oían de sus cartas tan elocuentes, tan poderosas en el mensaje, decía, cuando lo conozcamos personalmente será alguien impresionante. ¿Y dónde está Pablo? Ahí está Pablo. Ese es Pablo, decía la mayoría. Un chiquitito, cornetito, calvito, ojos saltones, nariz puntiaguda, ¿cómo se llama? Aguileña, gracias, aguileña. Así estaba Pablo. Y le costaba pararse y predicar. Dice, y ese es Pablo. No, hombre, ¿cómo nos escribe unas cartas tremendas y su presencia es tan frágil? Pero Pablo decía, pero no se confundan. Porque cuando comenzaba a hablar Pablo y les predicaba el Evangelio, la gloria del Señor caía, los milagros sucedían y Pablo todo débil. ¿La gloria de quién era? Del Señor. Del Señor. Así que cuando ustedes vean a los pastores que nos ven algo fuertes y nos vean, no crea, las apariencias engañan, hermano. No, en serio, hablo a veces, no estoy diciendo físicamente necesariamente, sino el Señor sabe qué aguijón tenemos. En la etapa número 4, cuando decimos, Señor, nada puedo y todo lo puedo en ti, es cuando descubrimos que hay ciertos aguijones. Descubrimos que cuando somos débiles somos fuertes. Yo le he dicho al Señor, Señor,
yo digo de verdad, yo me asombro. Digo, eres tan maravilloso de hacer cosas extraordinarias con pequeñas cosas, con hombres y mujeres frágiles y débiles, que de verdad la gloria es tuya. El que está en la primera etapa piensa, le da la gloria a Dios, pero quiere un poco de gloria para él. En la segunda etapa está un poco más consciente y quiere a veces gloria todavía. Los hermanos y las hermanas en las iglesias que todavía buscan protagonismo, que buscan ser reconocidos, están en la primera, en la segunda etapa. En la tercera etapa van a querer estar escondidos. ¿No? ¿Para qué? Saben, el Señor lo sabe. Yo sé que este mensaje no es muy popular, pero es la verdad. Es la verdad. Lo maravilloso es que cuando uno llega a experimentar a Cristo en estas etapas, uno no puede decir ya terminé la cuarta etapa, todavía estamos por ahí, todavía estamos aprendiendo y dependiendo del Señor, pero uno sabe que al igual que Pedro y Job, en sus últimas palabras son impresionantes. Le dan toda la gloria al Señor. Cuando nuestro pastor fundador dice, de verdad que Dios ha hecho todo esto del ministerio de motivación cristiana, es la iglesia, la familia de Dios, la radio, el canal, el seminario, de verdad Dios lo ha hecho. Y no porque sean personas o seamos personas inteligentes, capaces, fuertes, no, es porque Dios es bueno y nosotros somos vasos de barro, instrumentos nada más. La gloria es del Señor. Dele ese aplauso fuerte, fuerte al Señor. Job, cuando usted escucha la queja, la explicación, el razonamiento de su teología y su defensa de Job, que es un hombre justo y que le ha pasado esa tragedia y esa crisis, lo dice por capítulo de capítulo de capítulos. Pero en el capítulo 42 del libro de Job, cuando Dios ya lo ha escuchado mucho, y él se escudaba en, Señor, he sido un hombre honesto, íntegro, santo, temeroso, apartado del mal, he dado sacrificios, he hecho todo, Señor, y mira esto, y mira la esposa que me diste, Señor. Sí, cuando pasa por esa etapa, y mira los amigos que me dicen, me aman, pero me dicen que... Y se empezó a quejar de alguna manera, y se le aparece el Señor, le dice, Job, he oído todo lo que has dicho. Ciertamente has sido un hombre temeroso, recto, un hombre que amas, eres íntegro. Pero te voy a hacer unas preguntitas. Vi que hablas mucho y que dices que conoces mucho. Te voy a hacer unas 50 preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé y creé el universo? Y le dice Saulo, paso, Señor, mejor la siguiente. ¿Dónde? Y le empieza 50 o 100 preguntas. Ni una sola le contesta. Agacha la cabeza, Job, y le dice, oh Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Fui consagrado, fui íntegro, pero confiaba mucho en mí y en las buenas obras que hice. Me arrepiento en polvo y ceniza. Toda la gloria es tuya, Señor. Ahí es donde Dios se glorifica. Mis hermanos, si ustedes desean que Dios haga grandes cosas a través de ustedes, grandes cosas en lo que pueden decir grandes cosas, sean y seamos nada y démosle toda la gloria al Señor. Anulémonos nosotros en el sentido de Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor da fuerzas. Puede ser que Dios nos ponga en una situación a veces de salud, otros de otro tipo, otros de otro tipo, otros de otro tipo, pero cuando uno le dice, Señor, de verdad, toda la gloria es tuya. No tengo nada que no haya recibido. Todo lo he recibido de ti. Cuando usted está así, el Señor usará y bendecirá su vida completamente. Mirará mucho más y aceptará las pruebas y las dificultades.
Porque nosotros oímos aquel texto, el Señor nos lleva de victoria en victoria. Sí, hemos oído ese texto. Pero eso quiere decir después de cada lucha, cada lucha, cada lucha. Uno quiere ir de victoria en victoria, pero sin lucha. Así no se vale. Bíblicamente no es así. El Señor nos lleva de triunfo en triunfo. Ah, sí, pero entonces la guerra, ¿y la guerra qué? Tenemos que ir de guerra en guerra, de lucha en lucha, pero no peleando nosotros. El Señor peleando por nosotros y nosotros confiando en Él, porque Él va delante de nosotros y Él es todo para nosotros. Pedro, en su última etapa, usted lo lee en la primera y la segunda carta, y es un hombre humilde, tierno, manso. Ya no es el Pedro aquel, yo lo puedo, Señor, yo lo puedo, yo lo haré, yo te defenderé, yo moriré contigo, yo, Señor. No, ya entró la cuarta etapa, dices, ya me di cuenta, Señor, que me arrepiento de todo lo que... Es un hombre tierno, manso, humilde, donde la gloria es completamente de Dios. Saulo, pues, llegó a ser el hombre más humilde, pero Dios le tuvo que poner a él. No quiere decir que todos tengan en general o tengamos en general un aguijón, pero a los que hemos sido más orgullosos antes de conocer a Cristo y aún siendo orgullosos no en el mal sentido, sino querer siempre salir adelante, a veces nos pone un pequeño aguijón. Y debemos dar gracias al aguijón, porque gracias a ese aguijón no nos gloriamos, sino que damos la gloria al Señor. Alguno dirá, ya sé entonces, ya sé qué aguijón tengo. Y normalmente a veces cuando hemos hablado acerca de los aguijones, algunos hermanos dicen, el aguijón que tengo, pastor, es mi esposo, ya entendí, ese es mi aguijón. Y el esposo y la mujer me dice mi aguijón. No sé, puede ser, quizá, tal vez. O tal vez no, sino sea alguna enfermedad, sea alguna otra cuestión, cualquier otra. No nos gusta, pero Pedro tiene que oír estas palabras y con eso vamos terminando. Jesús, después de que resucitó, le dijo, Pedro, cuando eras joven, te arreglabas, te ceñías e ibas donde querías. Primera etapa. Segunda etapa, ¿verdad? Pero llegará el día en que otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Ahí nos lleva el Señor. Ahí nos lleva el Señor. Mis queridos hermanos, las etapas donde uno ve más la gloria del Señor es cuando ya hemos entendido que nosotros no podemos hacer nada en nuestras fuerzas para el bien del reino de Dios. Es con las fuerzas de Él, es para la gloria de Él, reconociendo que no tenemos nada que no venga de Él, que todo lo que acontece en nuestra vida es por gracia, es por amor, es por misericordia, y que nosotros apenas somos nada más obedientes, apenas procuramos hacer nuestra parte de buscar la santidad, la procuramos, apenas nos dejamos usar, nada más. Cuando David decía, ¿por qué me persigue Saúl si yo soy como una pulga? Y David llegó a entender que era realmente como una pulga. Es decir, ante Dios, él llegó a conocer el corazón de Dios, que ya no se creía alguien muy importante. Como dijo David al final de la gloria, cuando la gloria del Señor bajó y terminó bendecido, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú hayas hecho todo esto conmigo, Señor? Esa etapa es maravillosa. Señor, ¿quiénes somos nosotros para que tengamos esto, para que sirvamos esto, para que logre esto, para que obtenga esto y lo otro? ¿Quién soy yo, Señor? De verdad no soy nada, pero contigo lo tengo absolutamente todo. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y quién es mi casa?
Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Vamos a orar y vamos a darle una respuesta al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, sé que esta palabra nos confronta y a veces nos puede asustar un poco, sabiendo de que permitirás dificultades en nuestra vida o las has permitido, pero todas son medidas, Señor. Tú permites una tormenta, pero después viene la calma. Y en medio de la tormenta haces milagros en nuestras vidas. Te conocemos mejor. Señor, sé que los desiertos nos pueden asustar, sobre todo si estamos en las primeras etapas. Pero es en el desierto cuando te conocemos como el Dios que nos da pan aún en el desierto. Es en el desierto cuando conocemos tu verdadero poder, tus milagros, tu grandeza, tu santidad. Padre, gracias por los desiertos que hemos pasado. Y si debemos de jactarnos de algo, nos jactaremos de nuestras debilidades. Todo lo que has podido hacer a través de nosotros es tuyo, Señor. Nosotros solamente somos vasos y vasijas de barro lavadas por la sangre de Cristo, nada más. Y si todavía tenemos fuerzas y salud, es por tu gracia, Señor. Nosotros hacemos nuestra pequeña parte cuidando este cuerpo, pero todo lo haces tú. Señor, los bienes que nos hayas podido dar o nos quieras dar, vienen de ti, Señor. Y tú nos has guardado, porque en vano vela la guardas y tú no nos guardas. Todo es tuyo, Señor. Mi vida, mi esposa, mis hijas. Todo, lo mucho, lo poco, lo necesario, todo es tuyo, Señor. Mi vida es tuya. No tengo nada que no haya recibido de ti. Y gracias por añadirnos todas las bendiciones que tú quieras añadirnos. Muchas gracias. Las disfrutaremos, Señor, reconociendo que no las merecemos, que nos las das porque nos amas y nos has amado siempre. Y que tu amor, Señor, se refleja cuando nos metes al desierto porque nos amas. Que nos amas, Señor, cuando pasamos y nos metemos a las tormentas. Tú nos metes allí porque nos amas y quieres purificar nuestras vidas. Señor, gracias por la vida física, gracias por la vida eterna, gracias por las pruebas, gracias por las dificultades. Señor, porque en medio de ellas miraremos que no nos dejas, no nos desamparas, que estás con nosotros, que tu poder es real. Todo es tuyo, absolutamente todo. Nuestra vida te pertenece. Aquellos que puedan estar pasando por una tormenta, Señor, que tengan la fe y la confianza de que tú los amas profundamente, eternamente, y los estás metiendo ahí para que ya no confíen en ellos mismos, sino en ti. Aquellos que están pasando por una situación en la que no encuentran solución y esperan un milagro, Señor, tú lo has permitido también para que no confíen en ellos, ni en fuerza humana, ni en poder humano. Hay maldición para el hombre que confía en la fuerza del hombre, en las cosas de este mundo. Señor, que puedan confiar en ti. Recuerdo en este momento como Pablo testifica. En un naufragio perdimos, dice él, la esperanza de salir con vida.
Pero ahora testifico que lo permitiste para que ya no confiáramos en nosotros, sino confiáramos completamente en ti. Señor, nuestra confianza está en ti. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Glorifícate en nuestras vidas. Que podamos vivir para la gloria tuya cada día. Cuando tenemos el alimento, Señor, en la mañana, digamos, Padre, gracias, esto me lo has dado tú. Cuando tengamos el día, la fuerza y el trabajo y la energía, Señor, gracias por dármela. Cuando nos transportamos y podemos transportarnos en la forma que tenemos, gracias, Señor, porque me lo has dado tú. La familia que tenemos, Señor, nos la has dado tú, Señor, gracias, gracias. Los títulos nos los has dado tú. Los ingresos nos los has dado tú, Señor. No soy yo. No somos nada. Pero contigo somos tu pueblo, tus hijos. Gracias por amarnos tanto, Señor. Por enseñarnos las lecciones. Y por acompañarnos en cada etapa de nuestra vida. Bendito sea tu santo nombre. Gracias de todo corazón. Si hay alguna persona aquí que no ha recibido a Jesucristo, que no es salvo, que no tiene la vida eterna, al final es lo más importante en este mundo, en esta vida temporal, que usted sea salvo. Si tan solo usted es salvo de la condenación eterna, del infierno, es salvo del diablo, del dominio del diablo, del dominio de la carne, de este mundo. Eso es lo más importante, porque todo esto pasará. Pero todo ser humano tendrá que ir al cielo, al infierno, si no se arrepiente de Cristo, e ir al cielo si recibe a Cristo. Y eso sí es determinante. Por eso, si alguno necesita recibir a Cristo y ser salvo, diga conmigo esta oración, esta palabra de fe.